Las manifestaciones que se están produciendo en las calles de todo el mundo indican que, pese a los avances sin precedentes que ha habido en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades, muchas sociedades no están funcionando como debieran. El hilo conductor es la desigualdad, o mejor dicho, el nuevo rostro de la desigualdad. A pesar de que para millones de personas la brecha se está reduciendo en aquellos aspectos ligados a las condiciones de vida más básicas, las capacidades necesarias para prosperar se han vuelto más exigentes. Aspectos que solían considerarse como deseables, por ejemplo, ir a la universidad o disponer de internet de banda ancha, son cada vez más importantes para acceder a las oportunidades del mundo actual. Está surgiendo una nueva generación de desigualdades que, de no ser bien gestionadas, podrían provocar una nueva gran divergencia en la sociedad no vista desde la revolución industrial. Lo que acabo de decir, en realidad, lo estaba leyendo. Está tomado del Informe sobre Desarrollo Humano 2019, que se presenta oficialmente hoy. Fíjense cuál es el título. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. ¿Vamos a conocerlo? Vamos a averiguar qué dice Naciones Unidas sobre cómo deben enfrentar los gobiernos este escenario nuevo. De eso es que vamos a charlar a partir de este momento con George Gray Molina, de nacionalidad boliviana, economista jefe de la Red Global de Políticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. George, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un placer estar acá. No es su primera visita a Uruguay, ¿no? Ya ha estado varias veces. Para nada, yo diría 6 o 7 veces en los últimos 3 años, por suerte. En esta ocasión viene por la presentación del informe. Exacto, estamos trabajando sobre esta agenda, es una agenda importante a nivel global, mundial, la pregunta sobre desigualdades viejas, desigualdades nuevas, y en esta charla vamos a abundar sobre eso, ¿no? Quizás, en primer lugar, valga la pena recordar qué es el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? En realidad es relativamente nuevo, nace en 1990. Exacto, en 1990 se genera una discusión muy interesante sobre la métrica del desarrollo, y un poco el planteamiento del PNUD en esa época era decir, más allá del ingreso, más allá del PIB per cápita, más allá del crecimiento, está la calidad de vida humana. Entonces se utilizan 3 tipos de indicadores, uno de educación, que tiene que ver con logro escolar y expectativa del logro escolar, uno segundo sobre longevidad, calidad de vida y probabilidad de vivir hasta 80 años, y luego ingreso per cápita. Esas 3 variables generan el índice de desarrollo humano global y lo medimos cada año, este año para 189 países del mundo. ¿Cómo se elabora brevemente el informe? Tenemos un equipo estadístico y un equipo que trabaja sobre la temática sustancial, en este caso desigualdades. Trabajamos este año con el equipo del Paris School of Economics, Thomas Piketty, y un equipo de economistas también, sociólogos, antropólogos, politólogos. Bueno, es una agenda interdisciplinaria, multidisciplinaria interesante que nos genera nueva discusión, nuevo material para entender la realidad. Sería bueno también, antes de seguir, por lo menos dar un pantallazo de quiénes son los 5 mejor ubicados y quiénes son los países peor situados en materia de desarrollo humano. Sí, bueno, hemos tenido en los últimos años bastante estabilidad en la tabla, ¿no? Entonces, arriba están países como Dinamarca, Canadá, uno tiene Singapur. Veía que en el último informe, Noruega está primero, ¿no? Noruega, exacto. Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong. Exactamente. Luego tenemos en la línea de base, tenemos muchos de los países de Sub-Sahara africano, entre los cuales está la República Centroamericana, CAR, tenemos ahí a Zimbabue, tenemos ahí a algunos de los países con conflicto y con menor logro en el desarrollo humano de largo plazo. Los 5 peores, voy acá al documento, los 5 peores, los 5 peor ranqueados son Burundi, Sudán del Sur, Chad, República Centroafricana y Níger.
¿no? Ahí están los dos extremos. ¿Y Uruguay cómo se localiza? Uruguay se ubica en el puesto 57 este año. Está en la categoría de desarrollo humano muy alto. En el PNUD trabajamos las categorías muy alto, alto, medio y bajo. Y Uruguay ya tiene esta posición hace varios años. Está en el vecindario de países como Turquía, en América Latina con países como Chile y Argentina. Y por debajo de Uruguay está cerca Costa Rica y Panamá en los últimos rankings. Ese es más o menos el... Por supuesto, interesa profundizar en el caso uruguayo, pero vamos a dejarlo para dentro de un rato para continuar ahora con el planteo a nivel mundial. Una aclaración. El índice de desarrollo humano ha detectado un gran avance desde que comenzó a medirse en 1990. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el análisis global? Los temas importantes son, existe una convergencia en la extensión de vida, la longevidad, tanto en los países en vías de desarrollo por mejoras en tecnología de salud, de nutrición, niños y tasas de mortalidad infantil más bajas, por un lado, y luego en longevidad por la extensión en la calidad de vida para los ancianos mayores de 65 años de edad. Entonces, ese es un tema grande. El segundo fuerte es que ha habido una revolución en acceso a la educación en los últimos 29 años en el mundo. Ya no hablamos tanto de educación primaria como lo hicimos en el 90 y ni siquiera de secundaria como lo hicimos hasta hace 5 años. Hoy ya los umbrales de educación rozan hacia completar la secundaria e ingresar a la terciaria, educación universitaria. Entonces existe una transformación enorme y en cierto sentido se va moviendo los umbrales de desarrollo y eso nos genera también un debate importante, que es en la medida en que vamos avanzando y que hay más ingreso per cápita y que hay más logro social, educativo y de salud, la pregunta es ¿qué es progreso? ¿Qué es desarrollo? Y esta es una pregunta que no se resuelve con una métrica, es más bien de tipo social, político, sobre las aspiraciones de la población, sobre las expectativas y también frustraciones, ¿no? Capaz que ahora nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero es bueno subrayar el avance que ha habido, ¿no? El avance, si miramos en conjunto, y probablemente manejando promedios, ¿no? No siempre se tiene conciencia de eso. Claro que sí, sí. O sea, tenemos un cambio en longevidad de cerca de una década en los últimos 29 años a nivel mundial, y eso significa muchísimo. En cuanto a PIB per cápita, un aumento tremendo. Conocemos la historia de los últimos 15 años en particular, con una convergencia en ingreso per cápita en el mundo, liderado por China primero y luego casi todos los países en vías de desarrollo. Entonces existe una convergencia en la canasta básica de educación, salud e ingreso. Y esa es la primera parte del informe. Esa es la buena. Esa es la buena. La mala es que tenemos una divergencia sobre todo lo nuevo que tiene que ver con tecnología, con cambio climático, con disrupciones de la modernidad, si quieren, del siglo XXI. Vamos entonces al nudo del informe, al título. Para empezar, al título, que yo ya lo cité. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. ¿A dónde apunta entonces? Bueno, la conversación sobre desigualdad es moneda común en América Latina y en el mundo. Cerca de 2/3 de los países en vías de desarrollo han visto una reducción en la desigualdad en los últimos 15 años y, sin embargo, casi todos los países OECD ven un aumento en su desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, generalmente hablamos del Gini y del coeficiente Gini y de los ingresos y la distribución de ingresos. Este informe trata de trascender eso y decir, más allá del Gini, más allá de esa interpretación que es estadística y que no está mal, existe una variada batería de métricas y también de temas de desigualdad sobre los cuales no hablamos. Pero ahora que estamos sobre el Gini, solo como ejemplo, ver que Uruguay tiene un Gini de 0.39 y en la región, en América Latina, el país que más se parece a Uruguay es El Salvador. Y fíjense, El Salvador, que tiene una economía muy distinta, una transformación demográfica distinta, un nivel de pobreza distinta, un nivel de desarrollo económico distinto, pero en los niveles de desigualdad se asemeja mucho a Uruguay. Entonces, la métrica es imperfecta, está captando
si un quieren, buen ejemplo de igualación, pero hacia abajo, si quieren, en el caso de El Salvador. Ese es un buen ejemplo de las limitaciones que tienen los indicadores que se están manejando hasta ahora. Absolutamente, y esa fue una de las motivaciones para hacer este informe, para pensar en otras métricas que trascienden el ingreso y la distribución de ingreso, para hablar de activos, servicios y las aspiraciones de la gente también, que cuentan mucho. En el informe se menciona que en varios continentes hemos estado asistiendo a protestas sociales, porque estamos últimamente muy pendientes de las que ocurren en América Latina, ¿no? Chile, Ecuador antes, Colombia después, bueno, el caso de Bolivia es muy particular, pero esto empezó antes en otros lados, ¿no? Y de por medio han estado motivos muy diferentes. Por ejemplo, el precio de un boleto de tren, el precio del petróleo, la demanda de libertades políticas, la reivindicación de justicia y equidad. El informe alude a todo este fenómeno que está dándose en el planeta. Mi pregunta es, ¿esas movilizaciones, esas protestas fueron el disparador de esta reflexión en el informe o ustedes ya estaban trabajando en estos asuntos? Le confieso que nosotros estábamos mirando más los dilemas del futuro, de los próximos 10 años, pensando en cuáles son los gatillos futuros que vienen por el cambio climático y la automatización en el mercado laboral. Y sin embargo, durante la preparación del informe, vimos lo que pasó en Egipto, vimos lo que se inició ya en Líbano, en Hong Kong, y luego ya lo que vimos acá en Ecuador, Chile y otros países. Y lo que tienen en común, claro, estas son experiencias muy distintas y habría que analizarlas una por una, pero lo que tienen en común son un gatillo que es distributivo y que tiene que ver con lo que la población comúnmente ve como justo o injusto. Y este es un tema central del informe, porque lo que nosotros tratamos de decir es, está bien analizar la métrica, está bien analizar las políticas públicas, pero al fondo lo que necesitamos es pensar cómo se vincula eso a la política y a lo que la gente considera que es legítimo en la acción política. Y ahí estamos. Estamos en ese momento en el cual cambiar un boleto de tren o el cambio o quitar subsidios por fósiles o avanzar hacia precios de carbono genera enormes desequilibrios a nivel nacional y también a nivel global. A futuro podremos esperar más de eso, más bien en la medida en que vayamos trabajando el tema de cambio climático. Vayamos entonces de nuevo al documento, que tiene en un pasaje 5 conclusiones clave. Capaz que podemos ir recorriéndolas. Leo la primera. Pese a que muchas personas están consiguiendo alcanzar niveles mínimos en materia de desarrollo humano, las desigualdades continúan siendo generalizadas. Sí, esto es lo que observábamos antes, la convergencia social en longevidad y también en educación. Lo que nos dicen es que 2/3 de la humanidad ya tienen un nivel donde ya tenemos la educación primaria consagrada y un ingreso per cápita también básico, pero emergen nuevas desigualdades en umbrales más altos. Y solo pensando en países latinoamericanos, tenemos ya 8 o 9 años de escolaridad como promedio, pero las demandas del mercado laboral son mayores, de 11, 12, 13, 14 años. Podemos profundizar luego porque es un tema difícil ese y tiene que ver con expectativas del mercado laboral y de quién demanda el mercado laboral y quién reditúa a la habilidad y la educación. Otro ejemplo de estas desigualdades. Sí, tenemos desigualdades en acceso a activos, pensamos generalmente en ingreso, pero también hay riqueza, acceso a tierra, acceso a tecnología y servicios y sobre todo la brecha digital, que antes la veíamos como simplemente un servicio, como un tema pormenor. Hoy está calando hondo y tiene que ver mucho con la estructura del mercado laboral futuro y ese tema de la brecha digital nos va a ocupar en los próximos 10 o 15 años. Capaz que conviene explicar un poco mejor por qué la brecha digital es importante. Sí, lo que hemos visto en la primera generación, digamos, de cobertura digital era la discusión giraba en torno a quién tiene acceso o no a Internet. Hoy ya tenemos una segunda revolución, si quieren, de acceso que tiene que ver con plataformas digitales que ofrecen servicios y con todo una superestructura, si quieren, de servicios que tienen que ver con el mundo digital. Y estos no están al alcance de mucha de la población y tampoco tenemos, digamos, una manera heterogénea de acceder a los servicios digitales en países en vías de desarrollo.
Ujú. Sigamos. Después ustedes señalan que bajo la sombra de la crisis climática y el profundo cambio tecnológico, las desigualdades en desarrollo humano están adoptando nuevas formas. Sí, algo importante es mirar al futuro. El siglo XXI, o sea, un bebé nacido el año 2020 verá los umbrales del siglo XXII, ¿no? Podrá ver el 2100. Y lo más importante en esa reflexión es que para el 2050, para el 2100, tendremos una globalización muy distinta, donde estamos lidiando con el cambio climático en pleno. La ONU y la Asamblea General han estado trabajando sobre el objetivo de mantenernos dentro de 1.5 grados centígrados desde la era industrial, y está largamente rebasado ese nivel. Las estimaciones nuestras de Naciones Unidas nos colocan en una tendencia inercial hacia 3.2 grados centígrados, casi el doble de lo requerido. Y eso significará una revolución en nuestra manera de lidiar con estas vertientes directrices de cambio climático. Pero puede preguntarse el oyente qué relación tiene el cambio climático con el desarrollo humano. Dos temas importantísimos que lo vimos gatillar en Santiago hace poco, y es que hoy por hoy los precios de carbono, las emisiones de carbono que definen el cambio climático tienen un precio de $8 por tonelada. Deberían estar entre 35 a 70 dólares por tonelada. Pero para avanzar a ese precio de carbono necesitamos quitar los subsidios que tienen los fósiles, y la manera de quitar los subsidios es precisamente elevar los costos del transporte. Entonces ahí esa cadena explicativa nos dice por qué no solo que la gente está en la calle, sino porque tenemos que encontrar maneras de construir política pública que tengan progresividad distributiva, y también de construir política que mire el cambio climático como un tema estructural, en el que va a cambiar la propia constitución del mercado económico global. Sí, parece claro que el cambio climático además afecta de manera diferente a los países según su desarrollo, ¿no? Así es, lo que estamos viendo hoy ya es un proceso fuerte de certificación en ciertos lugares del subsahara africano. Estamos viendo el incremento de problemas climáticos en el Caribe y también en el Pacífico, en las islas pequeñas. Estamos viendo pérdida de biodiversidad, y también estamos viendo cambios en patrones de consumo de agua y de consumo de recursos naturales. Todos ellos con un efecto distributivo, y que empiezan a afectar no solo el recurso natural, sino también la economía. Y el otro factor que yo mencioné recién, tomando del informe, el profundo cambio tecnológico, ¿de qué manera impacta en cuanto a la desigualdad? Sí, el tema de la brecha tecnológica y de la capacidad de generar alternativas a lo que puede ser una ola de automatización en el mercado laboral. Muchos de los países que tienen envejecimiento demográfico son vulnerables a este proceso de automatización. Otros países que tienen menor influjo de gente joven, digamos, en su mercado laboral, y va a ser importante para países como los nuestros, que estamos transitando precisamente hacia servicios de alta calificación, y en ese tránsito vamos a ir dejando algunos tipos de servicios que van a ir a pasar a ser parte de automatización, robotización, y simplemente lo que ya conocemos, el cajero digital y cosas emergentes en el uso de servicios de tecnología. Entonces, de nuevo, ¿qué implica esto según países, según el tipo de población, ¿no? Porque de eso estamos hablando, en definitiva, a la hora de considerar nuevas desigualdades. Sí, un poco ya aterrizando un poco en cómo visualizamos nosotros el reto de nuevas desigualdades. Hablamos nosotros de 3 tipos de desigualdades para el futuro. Unas que están en el epicentro, están en el mercado laboral, y hablábamos de eso, automatización y el cambio climático van a vincularse y afectar el mercado laboral. Pero antes de llegar al mercado laboral, los jóvenes, los chicos, los niños requieren de un proceso de predistribución, y trabajamos bastante ese tema en el informe. Tiene que ver con la primera infancia, con la pobreza infantil. En el caso de Uruguay tiene que ver con chicos que no egresan de la secundaria, puntos de presión, digamos, en el ciclo de vida en cada uno de nuestros países que van desigualando
antes de llegar al mercado laboral. Ahora, después de salir del mercado laboral, cuando ya nos jubilamos, se inicia otro proceso de desigualación. Entonces, predistribución, distribución y postdistribución son como los mecanismos con los cuales, o las canastas con las cuales nosotros estamos pensando la política pública y también la política de igualación a futuro. Y estos son temas más sistémicos, como verá, no son solo compensaciones por una mala distribución en el mercado laboral. Estamos repasando el informe sobre desarrollo humano 2019 que se da a conocer en el día de hoy. Estábamos recorriendo algunos mensajes clave que el informe incluye, y falta ahora mirar dos que los dejo anotados para después de la pausa. La evaluación de las desigualdades en desarrollo humano requiere una revolución en su medición. Ahí hay un frente a atacar. ¿Cómo se mide estas nuevas desigualdades? Y después dice el informe: corregir las desigualdades en desarrollo humano en el siglo XXI es posible. Es posible, pero para ello se debe actuar ahora, antes de que los desequilibrios de poder económico se traduzcan en un profundo dominio político, dice Naciones Unidas. De esto charlamos enseguida con nuestro invitado de esta mañana. Las desigualdades en el mundo adquieren nuevas dimensiones y por lo tanto se necesitan nuevas herramientas para enfrentarlas. Este es el enfoque del informe sobre desarrollo humano 2019 que se da a conocer hoy en todo el planeta. El título: más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Sobre este documento estamos conversando esta mañana en Perspectiva con George Gray Molina, que es economista jefe de la Red Global de Política del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como los oyentes imaginarán, estamos hablando de un documento largo, ¿no?, que apenas si está comenzando a circular hoy. Por supuesto que en nuestro sitio web van a tener acceso a los textos, a los gráficos correspondientes. Estamos sobrevolándolo de algún modo, y en especial ahora andábamos recorriendo mensajes clave que el propio documento incluye. Llegaba el momento del cuarto mensaje clave. La evaluación de las desigualdades en desarrollo humano requiere una revolución en la medición. ¿Qué es esto? El tema de medición y el tema de métrica obviamente apasiona a economistas, estadísticos como yo, pero lo importante para nosotros en el PNUD es pensar en alternativas, y estoy pensando hoy en dos ejemplos. Uno, nuestros colegas en el PNUD de Chile trabajaron el tema de microdesigualdades, de cómo la gente es percibida cuando ingresa al subterráneo, cuando ingresa a un restaurante, el acento que tiene, la ropa que viste, la percepción de dignidad o no que tienen los ciudadanos en lugares que son habituales y comunes. Y luego de mirar temas de microdesigualdad, miraron temas de macrodesigualdad, que es movilidad social. ¿Cómo les va a mis hijos con respecto a los padres o con respecto a los abuelos en sus oportunidades de vida? Y esta explosión, digamos, de métrica tiene que ver también con una explosión de nuevos, el acceso a nuevos tipos de datos a nivel mundial que van midiendo desigualdad en todos los quehaceres de la vida: servicios, activos, ingresos y otras dimensiones del bienestar. Uh-huh. Sí, supongo que una de las preguntas es ¿hasta dónde se llega? ¿Cuál es el límite en estas mediciones, ¿no? ¿Cuáles son las mediciones relevantes para atender el fenómeno que ustedes anotan, el de las nuevas desigualdades? Sí, ese es el reto fundamental, va a ser entender lo que nosotros llamamos desigualdades de segundo orden. Le llamamos de segundo orden porque tienen que ver con la respuesta al cambio climático y la respuesta a la automatización. Van a ser políticas públicas, y esas políticas públicas pueden ser igualadoras o desigualadoras. Y creemos que esa discusión la vamos a tener bastante profunda en los próximos 5 o 10 años, en la medida en que los gobiernos vayan tomando, digamos, posición con respecto a estos temas. Un tema fuerte en métrica que quisiera mencionar porque es importante y está en el informe y tenemos todo un capítulo dedicado a eso, es el análisis del 1% más rico del planeta. ¿Cómo es esto? A ver, ¿por qué lo anota? ¿Por qué lo subraya? Es un trabajo muy prolijo, creado por el equipo de Thomas Piketty, un economista francés famoso que escribió un libro hace un par de años, se llama Capital en el siglo XXI, y ese equipo se
dedicó a mirar registros tributarios en muchos países del mundo, porque las encuestas de hogares no captan al 1% más alto. Por el 1% más alto de la distribución no reporta ingresos laborales per se, sino ingresos por capitales, por acciones, por bonos. Entonces, ¿cómo captamos esa riqueza que son trillones de dólares en el mercado bursátil y cómo entendemos la distribución de esos recursos? Entonces, les invito a ver, ese es el capítulo segundo de nuestro informe que analiza en detalle el 1% de la concentración de riqueza a nivel global y va sacando algunas conclusiones acerca de cuáles son la dinámica que está detrás del capital en el siglo XXI. ¿Y por qué interesa conocer la dinámica que está detrás de ese capital? Porque en realidad lo que nos dice ese capítulo es que la manera en la cual el sistema financiero invierte o no reinvierte el capital depende del retorno en el mercado. ¿Y cuál es el retorno más seguro? Un bono del Tesoro americano, que gana 3.1% esta semana. Cuando la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible invitan a que el capital bursátil invierta en proyectos de transición energética, en pisos de seguridad social universal y en otros proyectos importantes para futuro. Y entonces tenemos como un desencuentro. Por un lado, hay dinero disponible. Muchísimo dinero disponible. Pero no necesariamente está disponible para retos como estos que usted mencionaba recién. Exactamente. Entonces nos queda más que digamos, más que una mirada meramente distributiva, nos queda el reto de construir riqueza en base a esos fondos en los mercados de pensiones, en los mercados de seguros, etcétera, y que son trillones de dólares que no están destinados hoy al desarrollo. A propósito de cómo medir, otra cosa que me llamaba la atención es la observación de que las desigualdades en desarrollo humano pueden acumularse a lo largo de toda la vida, con frecuencia acentuándose debido a profundos desequilibrios de poder. Ustedes en el informe llaman a que se tenga en cuenta, por ejemplo, el acceso a la educación desde el nacimiento mismo, no en secundaria, por ejemplo, a la hora de la formación profesional, a la hora de elegir bachilleratos, etcétera, antes, desde el nacimiento mismo y hasta llaman a observar antes del nacimiento. ¿Cómo es esto? A ver. Exacto, o sea, pensamos en las diferencias entre bebés que nacen de mujeres con un alto nivel nutricional, con controles médicos, con acceso a salud sexual y reproductiva, y muchas millones de mujeres que no tienen acceso ni a nutrición ni a salud. Y si vamos viendo, digamos, mes por mes, año por año, vamos a ir viendo brechas que se van abriendo en temas de desarrollo cognitivo para los chicos, temas nutritivos, luego en temas de estadía, la brecha entre varones y mujeres, entre los 14 y 15 años de edad, y luego de los varones de 15 a 18 que salen de la escuela y entran al mercado laboral. Esta es un poco la tendencia latinoamericana. En cada región es un poco distinta, pero nos va hablando de una carrera de obstáculos y llegamos desiguales al mercado laboral. A los 15 o 18 años llegamos desiguales. Hay un efecto acumulativo. Exactamente. Entonces, generalmente le pedimos a la política fiscal redistribuir cuando ya es muy tarde. Entonces, un poco lo que llama este informe es miremos la primera infancia, miremos inclusive lo que está detrás de la primera infancia, que es salud sexual y reproductiva, miremos luego las brechas en la secundaria, en la primaria, en toda esa carrera de obstáculos que enfrentan los niños en nutrición, salud y educación. Y la última, el quinto mensaje clave: corregir las desigualdades en desarrollo humano en el siglo XXI es posible. Una afirmación muy fuerte que ustedes hacen. Sí, contundente. Muy contundente. Nosotros lo que reflejamos en el informe es que la desigualdad no es un estado de naturaleza, es una construcción de la política pública, es una construcción y una decisión de la sociedad acerca de qué es lo que tolera en cuanto a niveles de igualdad y desigualdad. Y hay muchos países que han ido igualando en el tiempo. Vamos mirando algunos de los famosos y conocidos: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que van construyendo una discusión distinta acerca de lo que es tolerable o no en una sociedad. Uruguay misma tiene una, creo, baja tolerancia a la desigualdad y por eso es uno de los países vanguardia en cuanto a redistribución e igualdad en los últimos 20 años. O sea, es posible. Es posible. Pero, agregan, para ello debemos actuar ahora, antes de que los desequilibrios de poder económico se traduzcan en un profundo dominio político.
Sí, esta es una discusión que aqueja tanto a los países OECD en Europa y en Estados Unidos y países desarrollados, como también en los que tienen en vías en desarrollo, y es un poco la discusión de captura política por ciertas élites. Esta discusión en América Latina la tenemos desde hace 100 años o 200 años, pero en Europa y en los países OECD se está redescubriendo esa discusión en torno a qué significa la respuesta de política pública y de tenencia de activos políticos, por decirlo así, de la clase del establishment político. Esa ola hoy por hoy es tipificada por Trump, es tipificada por el Brexit, es tipificada por una ola, digamos, populista y que tiene una mirada nacionalista, mira hacia adentro y no tanto hacia las posibilidades de una sociedad, una economía global. Entonces la pregunta es, ¿queremos proyectar un mundo en el cual hay 189 países que miran hacia adentro, o podemos construir una globalización sostenible, inclusiva y que tenga, donde los ciudadanos tengan una voz y donde nos escuchemos unos a otros? Y creo que estas semanas de protesta social en América Latina al menos han despertado la voz de mucha gente joven y han puesto, digamos, en el foco precisamente estas desigualdades y estos temas distributivos. Sí, sí, un caso bien claro en ese sentido es Chile, ¿no? Quizás de los más contundentes, entre otras cosas por la reacción que produjo en el gobierno de Sebastián Piñera, la autocrítica que hizo el gobierno y la apertura que dispuso para considerar justamente factores que hasta ese momento no estaban siendo prioridad en las políticas del gobierno. ¿Cómo se encausa de ahora en adelante? Eso es otra historia, pero la reacción se produjo, ¿no? Ahí tenemos un caso. Pero usted hablaba de que la respuesta no debe ser solo individual, no debe ser solo de cada uno de los países. Tenemos un ejemplo allí en Chile de que se está empezando a trabajar en esa materia. No se logra todavía callar las protestas que siguen, ¿no? El viernes pasado fue muy claro en ese sentido. Pero bueno, Chile empezaba a moverse en esa dirección. ¿Cómo es lo otro, lo de la componente más internacional del trabajo? Sí, bueno, ahí vienen estos frentes de los cuales hablábamos antes, y que uno diría que la distribución del ingreso pasa por los impuestos a los ingresos, pero en realidad lo que dice el informe es, esa es parte de la ecuación, pero tenemos que empezar a pensar en el cambio climático y lo que hablábamos antes, el precio del carbono que tendrá el mundo, la economía global de aquí a 10 o 15 años, ese precio de 35 a 70 dólares la tonelada de emisiones de carbono van a significar una transformación en todos los precios. ¿Puede ser más claro con respecto a esto? Porque capaz que el oyente no lo está siguiendo. Es importante este dato porque es un dato que nos va a afectar en los próximos 10 o 15 años. Hoy la tonelada de emisiones de carbono oscila en un mercado de entre $2 la tonelada y $8 la tonelada. ¿Cómo que oscila en el mercado? Existe un mercado para la captura de emisiones de carbono creado en Europa. Esto viene del protocolo de Kioto desde hace los años 90 y es la única métrica que tenemos sobre cómo se internaliza el costo de la polución del cambio climático sobre la economía global. Lo que las predicciones de las Naciones Unidas, del panel de cambio climático, hacen es tratar de estimar cuál es el punto de quiebre para la economía global, dónde tendríamos que estar para poder lograr ese 1.5 grados centígrados con los cuales estaríamos en tierra segura, por decirlo así. Y ese punto de quiebre son $35 la tonelada, entre 35 y $70 la tonelada. Esto significa que los precios de carburantes se incrementarán. Esto significa que habrá una traslación de hidrocarburos, que son fósiles, hacia fuentes renovables de energía. No porque nos guste, sino porque no habrá otra alternativa. Necesitaremos de la energía solar, la energía eólica y otras fuentes de energía, y esa discusión que antes estaba en la provincia ambiental o ambientalista, si quieren, está hoy en la provincia de economistas y de todos los actores políticos, y debe estar en la discusión de la sociedad, porque ese es el futuro global, una discusión abierta sobre cómo lidiamos con el cambio climático de una manera que sea transparente y que ataque las raíces del problema, que es el precio de las emisiones de carbono. Bueno, y ustedes terminan preguntando ¿qué pueden hacer los gobiernos, teniendo en cuenta que es posible corregir las desigualdades en desarrollo humano? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer los gobiernos? Y ahí hablan, ya quedó mencionado más temprano, de políticas de premercado, de mercado y de posmercado. Acá capaz que es bueno aclarar, ¿no?
¿Cómo son estos conceptos? Sí, entonces el premercado es lo que hablábamos, el dilema de predistribución de los niños que llegan al mercado laboral ya con altos niveles de desigualdad según el quintil de ingreso, ¿no? La distribución en el mercado tiene que ver con el mercado laboral y la batería de políticas industriales, de género, las políticas laborales pasivas y activas que uno puede utilizar para equilibrar acceso a activos y a ingreso dentro del mercado laboral. Y luego las últimas, las de postdistribución, fuera del mercado, postmercado, son las de pensiones, son las de seguridad social y son las del efecto acumulado en realidad de la intervención del Estado, que es impuestos, transferencias, subsidios sobre el bienestar postfiscal, si quieren, de cada hogar. Tú y yo, Emiliano, tenemos un ingreso de mercado, pero luego de los impuestos tenemos menos ingreso, pero luego con una transferencia, ya sea por un subsidio de educación u otra cosa, tenemos un poco más de ingreso. Con subsidios, porque todos los hidrocarburos están subsidiados, tenemos un poquito más de ingreso. Ese impacto postfiscal es un regulador de postdistribución del mercado y eso nos vincula a los mercados de capital de los cuales hablábamos. Entonces hemos empezado con bebés y niños que nacen y que empiezan la vida iguales pero ya pronto desiguales y terminamos el ciclo de vida con que nuestros sistemas de pensiones son trillones de dólares que alimentan el mercado de capitales del mundo. Entonces imagínense esa fotografía desde el bebé hasta los mercados de capital del mundo. Esa es la magnitud del problema en la distribución de todo tipo de activos, de ingresos a nivel mundial, y ese es el tema del informe de desarrollo humano del PNUD de este año. Bueno, la reforma de la seguridad social en la agenda de nuestro país figura como prioritaria para el próximo periodo de gobierno. Es más, ya debería haberse encarado. Pero hoy mismo, hoy lunes, está en el centro de las protestas en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron impulsa un modelo de reforma, ¿no? Sí, algo interesante y algo que discutimos con el equipo del informe y dentro de PNUD es interesante el caso de Francia, porque los chalecos amarillos ya salieron a la calle con el tema del aumento en los precios de los sistemas de transporte, el precio de hidrocarburos. Ese fue el disparador de los chalecos amarillos hace meses, ¿no? Exactamente, y hoy tenemos un nuevo disparador que es la unificación del sistema de pensiones. En Francia, como en muchos países de América Latina, tenemos varios sistemas de pensiones, algunos que tienen que ver con cajas, algunos que tienen que ver con contribuciones en sistemas privados y contribuciones en el sistema público. Entonces, esta mezcolanza de sistemas genera cierto ruido porque tiene diferente consecuencia distributiva. Y en Francia hoy estamos mirando un poco la respuesta inmediata en la calle de grupos organizados y también de beneficiarios, pues, de diferentes prestaciones sociales. Entonces, es un tema delicado y es un tema sobre el cual tenemos que hablar no solo de política pública, sino de política. Y cómo es que los gobernantes van construyendo el consenso requerido, el pacto social fuerte para ir avanzando en estos temas que son los nudos gordianos de nuestro progreso social, ¿no? Dentro de unos minutos completamos la entrevista con George Gray Molina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con algunas consideraciones concretas a propósito del caso de Uruguay, que también están contenidas en este documento. El informe de Desarrollo Humano 2019, el que se da a conocer hoy en todo el planeta. Ese es nuestro tema en la entrevista central de hoy. Estamos con George Gray Molina, boliviano, economista jefe de la Red Global de Política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es esta Red Global de Política? Bueno, el PNUD se ha reorganizado, estamos tratando de unificar y poder optar con 17,000 colegas que trabajan a nivel global, de los cuales cerca de 10,000 tienen alguna especialidad en temas ambientales, de pobreza, de género, temas de conflictos, y hemos construido una red global. Entonces hoy puedo estar en Uruguay, pero mañana estoy en Malawi para trabajar con los colegas de las oficinas nacionales y tratar de interactuar con buena práctica, nuevas ideas, un poco abrir la mente y abrir la práctica sobre lo que está en boga en el desarrollo sostenible hoy a nivel global. El informe tiene sus consideraciones planetarias, pero también tiene capítulos sobre cada país, ¿no? Veamos el relativo a Uruguay. Quedó mencionado ya más temprano. Uruguay se ubica en la categoría muy alta de desarrollo humano, en el lugar 57 entre 189 países. ¿A qué responde esta evaluación? Capaz que a los oyentes les puede sorprender que estemos tan bien rankeados.
Sí, bueno, algo importante es que Uruguay ha ido subiendo de manera importante en los años 90, en los años 2000. Tiene como dos brotes. El primer brote tenía que ver con temas de acceso a salud y longevidad y se da en los años 90. Y el segundo brote tiene que ver más con ingreso per cápita y con acceso a la educación y se da en los últimos 15 años. Entonces, desde el año 90 al presente, que son 29 años, Uruguay ha tenido un crecimiento sostenido en las tres categorías: ingreso, longevidad y también acceso a la educación. El puntaje más alto es 1, ¿no? Sería 1. Exacto. Uruguay entre 1990 y 2018, en cuanto al índice de desarrollo humano, pasó de 0,692 a 0,808. O sea que es un crecimiento de casi 17%. Algunos datos para que el oyente retenga o anote, después si quiere, por supuesto, va a los documentos. La esperanza de vida al nacer en Uruguay aumentó en ese periodo de 29 años 5,2 años. En estas 3 décadas, casi 3 décadas, la esperanza de vida al nacer aumentó en 5,2 años. El promedio de años de escolaridad aumentó en 1,6 años. Y los años esperados de escolaridad aumentó en 3,5. El ingreso nacional bruto per cápita de Uruguay aumentó 104% entre 1990 y 2018. Sí, es una historia importante que también es común a nivel latinoamericano. Uruguay desde el año 2003 ha tenido un crecimiento económico de 4,1%. Claro, este año es un año excepcional, tenemos un bajón en toda la región, pero Uruguay ha tenido la buena fortuna de no tener una crisis económica de la magnitud de Brasil, Argentina y otros socios comerciales. Y esa es parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es la política pública de la que hablábamos antes, y sistemas de protección social, sistemas de cuidado, acceso a educación, todos que tienen problemas y retos de calidad y de acceso y cobertura, pero que a nivel latinoamericano Uruguay termina teniendo, digamos, un posicionamiento bastante positivo en cuanto a la construcción de una sociedad que reduce pobreza, reduce desigualdad y hoy tiene retos nuevos. ¿Cuáles son esos retos? Ahí está. En el caso concreto de Uruguay, ¿por dónde van los retos de acuerdo al criterio del PNUD? Sí, lo que veíamos es, uno se sitúa primero en el tema económico y productivo, y Uruguay está en ese punto de quiebre donde tiene que posicionarse con nuevos temas económicos, nueva situación global. Durante mucho tiempo ha trabajado los temas de soya, ganadería y otros. Soja. Soja en Uruguay, perdón. Y la pregunta, claro, es ¿cuáles son los otros bolsones de crecimiento económico de alta productividad que pueden ser de economía digital? Porque ustedes tienen un nivel de alta capacitación. Ese es un sector con potencial, claro. Con mucho potencial. Ustedes pudieran trabajar temas de farmacéutica, ustedes pudieran trabajar temas de turismo de alto nivel. O sea, hay varios espacios de servicios de alta capacitación y de alto nivel económico, si quieren, en los cuales Uruguay está muy bien posicionado. Y entre los temas pendientes está un poco en el ciclo de vida, está el tema de la pobreza infantil, la que hablábamos, los jóvenes que no egresan de la secundaria, que es un tema serio, y luego el tema de pensiones y seguridad social, que también tocamos brevemente. Entonces, esos 3 puntos de presión requieren también de una acción y una discusión social, y sé que en los últimos meses han tenido ustedes una fuerte discusión política, social sobre esto, y creo que es muy importante eso para ir trabajando los temas importantes. Pero con estas características, Uruguay está al margen de inestabilidades, movilizaciones como las que hemos estado viendo en otros países cercanos. Mire, luego de ver lo que pasó en Chile, yo creo que ninguno de nosotros en América Latina puede decir que estamos fuera de peligro en los temas distributivos y en la respuesta de la sociedad, y esto debe generar una profunda reflexión, y creo que es importante trabajar por ello, tanto políticas públicas, pero también la política, ¿no? Pensar en la concertación, pensar en la construcción de consensos sobrepuestos para que tanto oposición como gobierno puedan encontrar espacios comunes de discusión. Sí, y la efectividad de los partidos en cuanto a su relación con la sociedad. Da la impresión de que ahí hay un punto crítico, ¿no? Absolutamente. El tema de representatividad política que ha sufrido mucho América Latina en los últimos años es un tema que ahora está en el tapete. ¿Ustedes hacen hoy en Uruguay una presentación formal de este informe? No, vamos a tener discusiones, mesas redondas, discusiones académicas, etcétera. Y en particular con el gobierno electo.
Bueno, con el saliente supongo que tienen un vínculo frecuente, Sí. pero con el gobierno electo y sobre todo teniendo en cuenta este tipo de recomendaciones, sugerencias, advertencias que hace el informe, ¿qué tipo de contacto van a tener? Sí, vamos a tener contactos, primero informando sobre el informe, pero también pensando a futuro de cuál es el posicionamiento del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dónde podemos ser útiles en esta agenda de igualación, de construcción de una sociedad más justa, de pensar también en las vulnerabilidades de cada sociedad y cada economía en su momento, y este es un momento delicado para la economía latinoamericana y también uruguaya. Estamos viviendo un bache en el camino, entonces va a ser importante para todos posicionarnos, ayudarnos, pensar en una agenda común y tratar de mantener una resiliencia ante este bajón de aceleración económica. George Gray Molina, economista jefe de la Red Global de Política del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Dejando en realidad una hoja de ruta, ¿no? Porque en más de un momento de esta entrevista yo he tenido que contenerme para no plantear repreguntas que eran necesarias, pero que nos hubieran desviado de la idea de mostrar acá el bosque que ustedes están trazando, ¿no? Queda mucho para ir a fondo después, así que en cualquier momento retomamos. Muchísimas gracias, Emiliano, un placer estar acá.